Creo que a todos nos gusta ver en la televisión documentales sobre la vida de los animales. En estos documentales, por una parte, vemos la crueldad con la que se pueden tratar los animales, ya sea para protegerse o para procurarse comida. Y por otra parte, el cariño y la protección que le brindan a sus crías. De todas formas, siempre es muy instructivo verlos en su vida natural. Si hay un animal que genera simpatías, son los pingüinos. Por su forma de caminar, son cómicos. En una reciente película de dibujos animados, un felino les llamaba pajaritos bien vestidos. Y es que los pingüinos, con la forma y la disposición de sus plumas, recuerdan el smoking de los caballeros elegantes. También por su forma de caminar a derecha e izquierda tambaleándose, nos llenan de ternura. Y también nos llenan de ternura cuando vemos cómo tratan a sus polluelos, porque los pingüinos, por el hecho de vivir en tierras frías, no pueden construir un nido acogedor y calentito para tener a sus polluelos. En el mejor de los casos, un poco de guijarros sirven de cuna a estos polluelos, y en la mayoría de los casos se tienen que mantener tranquilitos entre las patas de sus padres para no congelarse. Pero entre todos los pingüinos hay uno que resulta particularmente estrafalario por unos plumajes amarillos que le salen de encima de los ojos. Este plumaje amarillo es tanto más vistoso en la medida en que los pingüinos de esta variedad son negros en toda la parte superior de su cuerpo, haciendo un contraste con el amarillo de estas plumas. A esta variedad de pingüinos se les llama macaroni, pero ¿a alguien se le ha ocurrido preguntarse de dónde viene el nombre macaroni? ¿Acaso son animales que nacen en Italia? Pues no, porque por naturaleza los pingüinos viven allí donde hay mucho frío. Pero hagamos un poco de historia. En la Inglaterra de los años 1700, si bien había reyes, estos no reinaban, se limitaban a firmar las leyes, pues era un parlamento el que determinaba la política del país. Es lo que se llama monarquía constitucional. En esta época en el resto de Europa, este no era el caso, en particular en Francia. Con los reyes Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, la monarquía era absoluta y el menor de los deseos del rey era una ley. Esta fue una de las razones por las que hubo una revolución en Francia. Pero volvamos a la Inglaterra de esta época. El desarrollo industrial comenzaba fuertemente en este país debido a la pujante burguesía que se había logrado desarrollar precisamente gracias a esta forma de gobernar de monarquía constitucional. No solo eran ricos los nobles, sino también había ya una importante burguesía que ocupaba importantes escalones de la sociedad. Los jóvenes de esta fuerte burguesía o de la nobleza, al terminar sus estudios, realizaban lo que se llamaba un Grand Tour, es decir, una especie de año sabático que se tomaban estos chicos dedicados al ocio, a gastar el dinero que no habían ganado y a disfrutar de los vicios de la vida. Dentro del Grand Tour, la costumbre era visitar el continente, como le dicen los ingleses al resto de Europa, en particular Francia, y las entidades administrativas que aún no formaban una Italia unificada. Algunos de estos jóvenes extremadamente ricos regresaron a Inglaterra con ropas que, si bien se inspiraban de lo que habían visto en particular
en la corte de Luis XV pasaban a los extremos, haciendo que cada uno de los accesorios que portaban fueran cosas muy estrambóticas, grandes y llamativas. Como si fuera poco, se vestían de colores chillones, en muchas ocasiones colores que nada tenían que ver unos al lado de otros. Sus exageraciones no solo se limitaban a la ropa. Usaban inmensas pelucas que podían ir teñidas de fuertes colores y adornadas de plumas. Para colmo, encima de estas inmensas pelucas colocaban sombreros desproporcionadamente pequeños. Estos jóvenes eran exageradamente afeminados y con la idea de que nadie los entendiera, se inventaron un vocabulario en el que combinaban palabras del inglés, del francés y del italiano. Hablar esa jerigonza era el más alto símbolo de distinción y daba el toque para ser reconocidos como los más chics. Huelga decir que el resto de la población se burlaba de estos jóvenes por dos razones principales. Una, por sus maneras exageradas y provocativamente afeminadas, y la otra, por sus estrambóticas ropas y lenguajes. Estos jóvenes se agruparon en un club al que llamaron Club Macaroni, en alusión al famoso plato italiano. Evidentemente, esta moda pasó como suelen pasar las modas y dio lugar a otra que recibió el nombre de dandismo, pues era lo que llevaban los que se hacían llamar dandies. Aquí ya habrán entendido la relación que hay entre aquellos estrambóticos e irreverentes jóvenes con sus horribles modas y nuestros simpáticos amiguitos de gélidas tierras. Años más tarde, cuando los marinos ingleses surcaron los mares del mundo por cuestiones de comercio o de descubrimiento, y al ver a aquellos animalitos tan simpáticos con aquellas plumas en su cabeza, no dejaron menos que recordarle a aquellos que habían sido el hazmerreír de la época de sus abuelos. Porque tenemos que hacerle caso al refrán: de la moda lo que te acomoda. No podemos seguir a pie juntillas los dictámenes de la moda. Y no olvidemos que el mejor amigo que te dirá siempre lo que te va y lo que no te va de la moda es el espejo de la casa. Así termino mi misión del día de hoy, como siempre muy agradecido por el tiempo que me dedican. No olviden distribuirlo, eso me ayuda para hacer nuevas emisiones en el futuro. Y me despido de ustedes con un generoso y muy agradecido. Hasta la próxima.